y hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, así que vamos a descubrir juntos un tema más. Y hemos estado hablando acerca de la iglesia, cómo se representa en la Biblia la iglesia, cómo ve Dios a este conjunto de personas que le han entregado su corazón. La primera ilustración que nos da la Biblia acerca de lo que es una iglesia, ¿se acuerdan cuál fue la primera? Es una familia, una familia. Esa fue la primera ilustración. La Biblia dice que la iglesia es una familia, es como una familia. Se asemeja a una familia. Y ya vimos todo el tema, ¿verdad? La siguiente dice la Escritura que la iglesia es el ejército de Dios. Está conformada por soldados y con armas espirituales, ¿verdad? Así que está muy interesante esa perspectiva, cómo Dios nos mira como sus guerreros. La tercera que vimos es que somos su pueblo. Dios nos ve como una nación, como un pueblo. Hoy oramos el Salmo 100 donde dice, pueblo suyo somos, amén, ovejas de su prado. También nos ve como un redil, pero todavía no lo hemos visto eso, ¿verdad? Pero nos ve como una casta de sacerdotes, un grupo de sacerdotes reales. Gente que le ministra, y ya estudiamos cuál era el propósito de Dios para toda la humanidad. Era que su pueblo fueran los sacerdotes del mundo. Así que en Cristo todos los cristianos somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura, los que le han entregado su vida a Jesucristo. Después vimos la semana pasada a la iglesia como ¿qué? ¿Se acuerdan? Como un edificio en construcción. Qué buena memoria. Como un edificio en construcción. Pues hoy vamos a ver una de las ilustraciones más controversiales que hay en la Escritura. La Biblia dice que la iglesia es semejante a una hacienda de esclavos. No hay muchos amenes, ¿verdad? Con un título así. La iglesia es como una hacienda de esclavos. Los que conocen un poquito de historia y saben lo que era la esclavitud y las haciendas de esclavos, pues como que se quedan, espérame tantito, ¿no? Como que no quiero pertenecer a la iglesia si la iglesia es una hacienda de esclavos. Bueno, vamos a estudiar esto, ¿qué le parece? ¿Sí? Como le dije, es un tema interesante, pero es un tema que te va a liberar. Vamos a orar, ¿le parece bien? Ora conmigo. Padre Santo, precioso, gracias por tu palabra que nos ilustra, nos ilumina, nos da vida. Y hoy te pido que tú ordenes nuestros pensamientos y quites toda distracción en nuestra mente y nuestro corazón y permitas que nuestros niños y adolescentes estén tranquilos y podamos todos comprender de una manera bien maravillosa esta verdad tan grande y tan tremenda, para que no haya malos entendidos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces el tema es: la iglesia es asemejada, comparada en la Biblia con una hacienda de esclavos con el mismo amo todos. ¿Quién es ese amo? Cristo Jesús. Voy a repetir: la Biblia es semejante a una hacienda de esclavos con el mismo amo, dueño y Señor, Cristo Jesús. Antes de estudiar esta verdad, es importante entender un principio muy importante en la Biblia. La palabra de Dios dice que todo el mundo es un esclavo, ya sea de uno o de otro lugar. Juan 8:34 registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él declaró, Jesús les respondió, de cierto les digo. Cuando Él decía eso es como diciendo, de verdad, con toda seguridad les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Vivimos en un mundo de esclavos, porque las personas son pecadoras y son esclavizadas por su propio pecado. La Escritura declara muy claramente, el apóstol Pedro, que la gente, los líderes religiosos, sobre todo en la actualidad, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Hay tanta corrupción en esta época que es difícil encontrar gente limpia, pura. Pero el principio es este:
Son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Y obviamente aquí el contexto es el pecado. Cristo Jesús dijo que todo aquel que practica, que vive, que comete sus pecados, finalmente es esclavizado por el pecado. La gente dice, mañana lo dejo, mañana dejo el chisme, ya no vuelvo a chismear, y lo primero que hacen a los 5 minutos es hacer eso. No, yo dejo al amante, cuando yo quiera dejo el cigarro, y nunca lo dejan. Están esclavizados a la pornografía, a la ira, al orgullo, a la mentira, y todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo vino con una misión, y el primer mensaje que Él dio, tomó la escritura en el libro de Isaías y leyó para todos: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. El Evangelio significa buena noticia. Por eso dicen las traducciones, a proclamar el Evangelio a los pobres en espíritu, no tanto a los pobres económicamente, sino a los que se consideran pobres, los que son necesitados de Dios. Hay buenas noticias. Pero luego dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿De qué estamos cautivos? Del pecado. Somos prisioneros, cautivos, esclavos del pecado. Pero me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Wow, con una misión así decimos, qué tremendo. Hay esperanza para los que estábamos o estamos todavía esclavizados por la práctica de nuestros propios pecados. Juan 8:31, el Señor Jesús les comienza a decir a la multitud. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ya había gente que había creído en Él, pero volteó y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No dice serán como otras traducciones, dice son mis discípulos. O sea, ¿cómo compruebas que eres un discípulo de Dios? Bueno, porque estás permaneciendo en su palabra. Y conocerán la verdad. Cuando la gente lee la Biblia, empieza a conocer la verdad, y la verdad los hace libres. La verdad los hará libres. Solo la verdad te hace libre. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Así de orgullosos eran ellos, no se daban cuenta de su esclavitud. Así que Jesús les responde, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, los hace libres, ustedes serán realmente, verdaderamente libres. Así que la única manera de ser verdaderamente libres, realmente libres, es cuando Cristo rompe mis cadenas. Yo le doy gracias a Dios que Él rompió mis cadenas. A los 19 años yo vivía encadenado a muchas cosas que me da vergüenza decirlas, y algunos de ustedes saben algunas de mis cadenas que Él rompió. Pero yo no aguantaba más. Yo no quería ser una persona hipócrita. Había aprendido de mi padre a ser honesto, a decir lo que pienso realmente, y yo estaba viviendo una doble vida, engañándome a mí mismo en una religión, pensando que era una persona buena cuando yo sabía que estaba esclavizado. No podía dejar mis pecados, y el Hijo de Dios me hizo libre. Fue maravilloso. No les puedo describir lo que se siente ser verdaderamente libre. Poder decir no, pero con poder. Porque muchas veces dije no más, no más, y volví a caer porque estaba esclavizado, porque había cadenas en mi mente, en mi corazón, en mis brazos. Así que si el Hijo los hace libre, serán realmente libres. Así que Romanos, la carta magna del apóstol Pablo,
empieza a preguntar: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Si tú dices sí, si tú te dejas esclavizar por el pecado, tú eres un esclavo, todo a lo que obedeces, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y aquí empezamos a entender un poquito esta ilustración de por qué la iglesia es una hacienda de esclavos. Mira lo que dice: todo lo que obedezcas te convierte en un esclavo de eso que obedeces, ya sea del pecado o esclavo de la justicia cuando obedeces la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes, le está hablando a los creyentes nuevos, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Inclusive, la Biblia nos exhorta a permanecer libres de esa esclavitud. Cuando Cristo te libera, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántas personas vuelven a jugar con el pecado, creyendo que ya como Cristo los libertó, son supercristianos o supercristianas y pueden darse el lujo de juguetear con el pecado y vuelven nuevamente a ser esclavizados? La Biblia dice: manténganse pues firmes. Por eso Cristo dijo que el que permanece en su palabra verdaderamente será su discípulo. Cualquiera puede decir: yo soy creyente, yo soy un discípulo de Jesús. ¿Te estás manteniendo en su palabra? ¿Estás orando con alguien más en la semana? ¿Estás meditando la palabra? Porque si no, eres sujeto a que nuevamente te encuentre el enemigo y te sojuzgue, ponga un yugo de esclavitud. Por eso dice: la libertad con que Cristo nos hizo libres, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que aquí el punto es que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, ¿por qué nos compara la Escritura con una hacienda de esclavos? Esta es la pregunta de hoy. Si Cristo nos ha hecho libres, si ya no somos esclavos del pecado, porque la Biblia compara a la iglesia con una hacienda de esclavos. O por fin, o soy libre o soy esclavo. ¿Están conmigo? ¿Entienden el problema? Y eso produce, y ahorita les voy a decir, controversia. ¿Cómo es que Dios compara a la iglesia con una hacienda de esclavos si Cristo precisamente nos hizo libres? Bueno, vamos a analizarlo el día de hoy. Romanos 6:18 continúa y dice: y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos, y ahí la palabra en el original es esclavos, de la justicia. Porque repito, en este mundo todos somos esclavos de una cosa o de otra, o deberíamos verlo así. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, y les dice así como para practicar la iniquidad, o sea el pecado, presentaron sus manos, sus pies, sus ojos, sus miembros para servir a la impureza, a la maldad. Ahora que estás en Cristo, para practicar la santidad, pues también presenta tus miembros para servir a la justicia, a la honradez, al amor, a la ayuda mutua. Y dice el versículo siguiente, 20: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. O sea, eran chinos libres, hacían lo que se les daba la gana. No había justicia en sus vidas. Eran esclavos del pecado. Su amo era el pecado. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Mira dónde estás, mira cuánta gente, cuántos años perdiste de juventud, cuánto tiempo perdiste, no sé, en una pandilla, en una cárcel, en un hospital. ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Yo sí me avergüenzo. Y esta semana veía a un discípulo de Cristo
avergonzarse. Él no quería recordar esos años de esclavitud espiritual, porque de verdad da vergüenza. Entonces, ¿qué provecho sacamos con ser esclavos del pecado y libres de la justicia? Pero dice el versículo 22, pero ahora, en la Biblia textual, literalmente dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin tienen la vida eterna. Y aquí está la clave. Cuando tú eres liberado del pecado, ahora eres hecho esclavo de Dios. Dices, wow, ¿cómo es eso? Si Cristo me libertó, sí, Cristo nos libertó del pecado, pero Él nos compró, Él nos adquirió, somos su propiedad. Mira, la Biblia dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo se esclavizaban a las personas? Se les capturaba, se les encadenaba y luego los vendían como esclavos. Pablo reconoce que como ser humano, él estaba vendido al pecado. ¿Quién era su dueño? El pecado. ¿Quién era su amo? Satanás, para que me entiendas. Vendido al pecado. Efesios 1:13 dice, en Cristo, hablando de Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, muchos lo han escuchado y hoy lo vamos a estar escuchando, y habiendo creído en él, cuando tú crees el evangelio, la buena noticia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía, el down payment de nuestra herencia. Es cuando te dan el entre y dices, te garantizo el contrato, este departamento es tuyo, y tú das un entre, un down payment, unas arras. En ese entonces era un símbolo de una garantía de que tienes herencia, tienes la vida eterna, hasta la redención de la posesión adquirida. Y la clave para entender esto de la esclavitud de Dios es la palabra redención. La mayoría de nosotros hemos escuchado Cristo nuestro Redentor, pero ¿qué significa redención? ¿Qué significa redimir? ¿Cómo puedo yo ser redimido? ¿O qué significa redención? Redención es una compra. Cuando había esclavos y alguien quería liberar al esclavo, tenía que llegar y hablar con su amo y comprarlo. Y en ese momento esa persona pasaba a ser no más propiedad de ese viejo amo, sino tenía un nuevo amo. Y ese amo tenía la opción de dejarlo libre. Y si lo dejaba libre, pues ya. Pero quiero contarte una historia que ilustra lo que nos sucedió a ti y a mí. Al estar estudiando este tema, me encontré con una historia verídica y es precisamente de un mercenario, ¿verdad? Hace mucho tiempo, un mercenario norteamericano, y la escribí y se las quiero leer, que se dedicaba a la trata de esclavos en el Caribe. En cierta ocasión contempló una escena. Esta es la historia de un tal James Bowie y su esclavo Sam. Dice la historia que este James Bowie, que repito era un mercenario norteamericano que se dedicaba a la trata de esclavos en el Caribe, o sea, no era una buena persona, ¿ok? No era una linda y feliz persona. Era una persona traficante, era un mercenario, pero aún así tenía cierta conciencia. Vamos a ver por qué. En cierta ocasión contempló una escena que le llenó de furia. Un hombre blanco, alto y fornido, tenía a un hombre negro amarrado a un árbol y lo estaba azotando una y otra vez despiadadamente. Lo estaba matando a golpes con el látigo. La sangre de Bowie hervía mientras veía aquella víctima casi inconsciente siendo de esa manera maltratada.
Cualquiera que trate así a sus esclavos debería ser fusilado, gritó él. Le gritó al hombre mientras tomaba su fusta. La fusta es un fuete que se le usa para los caballos. Mientras tomaba su fuete de caballos en su mano para darle una probadita a ese hombre de su propia medicina. Estaba tan enojado que dijo: a ver, te voy a enseñar a qué se siente. Y se armaron los dos y cruzaron miradas tremendas. Dice: el hombre tomó el extremo del látigo, el hombre blanco, y cruzaron miradas amenazantes. No te incumbe lo que yo hago con mi esclavo. Se vuelve mi incumbencia cuando veo tanta crueldad, replicó Bowie. Se vuelve mi incumbencia, sí me incumbe cuando veo tanta crueldad. Dice el otro: es que este esclavo no quiere trabajar, así que recibió su merecido. Se excusó el hombre blanco mientras le daba una patada al esclavo. Y entonces dice Bowie: nadie merece lo que le hacías. Suerte que llegué, de otra manera estaría muerto. ¿Cuánto quieres por él? No está a la venta, le dice el hombre. No está a la venta. Y le dice astutamente, dice: bueno, si es un esclavo inútil, deberías estar contento de deshacerte de él, ¿no crees? Entonces quedó pensando el otro y dice: te lo doy por $1,200, dijo aquel hombre. Bowie no demoró, sacó su cartera, escribió un cheque por esa cantidad. Ahora, lo interesante de la historia es esta: con lágrimas en sus mejillas, el hombre negro le dijo: Dios lo bendiga, amo. Con Dios de testigo, le seré un buen esclavo. Voy a repetir esto que le dijo el esclavo. Dios lo bendiga, amo. Delante de Dios como testigo, le juro que seré un buen esclavo. Y dice la historia que más que un buen esclavo, Sam llegó a ser un amigo para Bowie, dispuesto a hacer cuanto fuera por el hombre que le salvó la vida. Voy a repetir esta última frase. Más que un esclavo, Sam llegó a ser un buen amigo de Bowie, dispuesto a hacer cuanto fuera por el hombre que le salvó la vida. Este relato, mis queridos hermanos, ilustra algunos aspectos de lo que significa redención en el Nuevo Testamento. Redención. Cuando nosotros somos rescatados del pecado, fuimos comprados. Dice la Escritura de la siguiente manera: que fuimos comprados con un alto precio. Hermanos, cuando alguien como Jesús te compra, estás salvado. Estás completamente a salvo. Pero aunque te compra, hermano, el Señor te deja en libertad. Y ahí es donde viene la decisión de cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que tú te has convertido verdaderamente? Cuando voluntariamente le dices: no, yo quiero servirte ahora por el resto de mi vida. No, pero ya te compré, eres libre. Sí, y con esa libertad te escojo a ti. Ahora, ¿por qué? Porque hay otra historia de una mujer que, pues cuando eran las esclavas era algo peor todavía. Ustedes ya se imaginarán por qué. Pero había una esclava que estaba siendo vendida en un mercado de hombres y ella estaba sufriendo porque cualquier otra persona que la comprara sería lo mismo o peor. Y en una ocasión estaba siendo vendida y alguien gritó: doy tanta cantidad. Y todos voltearon y dijeron: es demasiado. Y alguien jugando dice: pues yo doy más. Pues este hombre volvió a pujar y dijo: doblo la cantidad. Total, llegó un momento en que nadie podía igualarlo. Y entonces la muchacha dice: híjole, ahora sí estoy perdida. Dice: este hombre tiene una obsesión por mí. Está gastando una cantidad enorme de dinero por mí. ¿Qué va a hacer de mi vida? Total, la compra, y ya que la compra, le dice a sus siervos: desátenla, límpienla, denle de comer. Se acerca y ella le dice: bueno, yo te compré, pero no para que fueras mi esclava. Así que desde este momento eres libre, puedes irte a donde quiera, aquí está
tu título de propiedad, eres libre. Y se marcha el hombre. Y en ese momento la mujer vuelve en sí y dice, híjole, y aquí me deja sola. ¿Qué tal si me encuentro al antiguo dueño y le vale gorro, rompe la hoja y me vuelve a esclavizar? ¿Dónde estoy segura?, dijo ella. Y volteó y dijo, allá. Y corrió y le rogó al hombre y le dijo, por favor, permítame servirle. Es que yo no te compré para que fueras mi esclava. No importa, yo estoy agradecida. Yo solo me siento segura con usted. La historia dice que este hombre no solamente no la recibió como una esclava, sino que al poco tiempo le pidió en matrimonio y la hizo su esposa. Le dio su apellido y toda su vida cambió. Y esta es una ilustración perfecta de lo que el Evangelio nos da a nosotros. Cristo es el único que puede liberarte del pecado, pero los que somos liberados del pecado, lo único que queremos es ser esclavos de Jesús, ser siervos de Jesucristo. Por eso todos los discípulos se identifican con este nombre. Cuando, voy a ponerte un ejemplo, el apóstol Juan, el amado de Dios. Ahora, antes de decir esto, quiero que sepan que la Biblia enfatiza que mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos. Ahí literalmente es sinónimo de esclavos. Les voy a llamar amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he dado a conocer todo lo que hago. No les he mentido en nada. Quiero que sean mis amigos. Ya no los llamaré esclavos, los llamaré amigos. Y la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios. Así que el corazón de Dios es que nosotros nos consideremos sus amigos, nos consideremos sus hijos, pero en el corazón del perdonado, en el corazón del que era esclavo, ellos, así como las historias que les estoy contando, voluntariamente deciden verse a sí mismos como esclavos de Cristo. El apóstol Juan, el hombre más lleno del amor, el que estaba más cerca del corazón de Jesucristo, dijo de esta manera al escribir Apocalipsis. Apocalipsis 1:1, así empieza: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Estaba hablando de él mismo. Así es como se referían ellos. Pablo, Romanos 1:1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oh, Dios tiene mucha gente que está apartando para una misión maravillosa. Tal vez tú eres un apartado para la misión que Dios tiene para tu vida, pero aunque eres hijo, aunque eres libre del pecado, ellos decían, yo soy esclavo de Cristo. Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea que los escogidos de Dios son ahora los que permanecen bajo las órdenes de Cristo y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. ¿No acabamos de decir que la verdad te hace libre? Sí, la verdad te hace libre del pecado, y por esa misma verdad tú quieres ser esclavo de Cristo. Veamos, por ejemplo, a Santiago, otro de los apóstoles. ¿Cómo empieza su carta? Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, saludos. Así empezaban sus cartas. Así eran. Si hubieran vivido en esta época y sacaran su tarjeta de presentación, lo primero que leerías es: fulano de tal, esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios. Judas, el apóstol Judas, no Iscariote, sino el otro. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Todos los que tienen a Dios como Padre son hijos de Dios, pero ellos asimismo se mantienen con la perspectiva de que pertenezco a Jesús. Yo soy esclavo de Cristo. ¡Wow!
Qué tremendo. Cuando se referían a otras personas, no solamente los grandes apóstoles. Mira, os saluda Epafras. Bonito nombre para tu próximo niño, ¿no? Epafras. Hola, Epafras. Chistoso, ¿verdad? Pero os saluda Epafras. Ya tienes un nuevo nombre, Salo, para el próximo. Quien es uno de vosotros, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones. A ver, aquí vamos a entrar. ¿Qué significa? ¿Y por qué estamos estudiando esta analogía que hace la Escritura? Que quien, Epafras, se esfuerza siempre por ustedes en las oraciones, cuando él ora, para que estén firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te hace un esclavo de Dios? Cuando estás totalmente decidido a cumplir toda la voluntad de Dios. En eso consiste que tú te consideres un esclavo de Cristo. ¿Y cuál era la carga de Epafras? Que todos los creyentes estuvieran firmes y perfectos, sin tacha, y totalmente decididos, empecinados en cumplir, en obedecer toda, no dice la voluntad de Dios nada más, toda la voluntad de Dios, porque a veces que como buenos creyentes solo obedecemos lo que nos gusta. Como niños pequeños, ¿verdad? Nos dan a comer y solo escogemos las galletas. No, ese es el postre. Ay, pues yo nada más quiero el postre. No, cómase todo. Y no nos gustan muchos aspectos de la voluntad de Dios, pero Epafras decía, como esclavo de Cristo, le decía a los demás esclavos que estén dispuestos a cumplir, a obedecer toda la voluntad de Dios. Acuérdense de la historia de Bowie y de Sam. Dice la historia, el narrador dice aquí, y más que un buen esclavo, Sam llegó a ser un amigo para Bowie, dispuesto a hacer cuanto fuera por el hombre que le salvó la vida. ¿Qué estaba orando Epafras? Que estuviéramos dispuestos a obedecer al hombre que nos salvó la vida. ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Otra cita. Y recuerda, dice Pablo, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, porque en la época de Pablo había esclavos que se convirtieron a Cristo y también había libres que se convirtieron a Cristo. Mira la perspectiva. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Nueva traducción viviente. Qué bonito lo dice. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo dice que Dios pagó un alto precio por ustedes. Hermanos, no fueron $1,200 con las que pagó el Señor Jesús por tu libertad. Fue la sangre de su Hijo. Yo me puse a pensar, hoy en la mañana estaba yo despertando así a las 5 de la mañana, el Señor me despierta meditando en este mensaje y de repente me pongo a pensar, si yo hubiera estado ahí comprando a este esclavo y él me dijera, pues este esclavo me hizo tal cosa y merece la muerte, así que lo voy a matar. Ese es lo que cuesta el esclavo, él es reo de muerte. Y yo le digo, no lo mates a él. Mira, aquí está mi hijo pequeño. Mátalo a él y libera a este esclavo. Cualquiera que me oyera diría, este tipo está loco, este tipo está mal. Pero Dios hizo eso. La muerte era nuestra condena. El precio que teníamos que pagar era la muerte. Y Él decidió pagarlo. Así que fuimos comprados con un alto precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de su Hijo. O sea, yo ya no me pertenezco. Yo fui comprado. Tú fuiste comprado, comprada, querida hermana. Estoy hablando de aquellos que le han rendido su vida a Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 6, 5 al 7, y aquí está clarísimo. Mira, esclavos, le está diciendo Pablo. Recuérdense que había esclavos. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. Wow.
Obedezcan a sus amos, les está hablando de esclavos, como si vean a Cristo en sus amos, como sirven a Cristo. Está hablando a esclavos creyentes, esclavos que le han entregado su vida a Cristo y que la Biblia dice que son libres en realidad. Que obedezcan a sus amos como si fuera a Cristo. Y luego dice, no lo hagan solo cuando los están mirando. ¡Ay! Pisé callos ahora sí. ¿Cómo eres cuando está el supervisor? No, pues ahí te portas muy bien, ¿no? Cuando está la suegra viéndote, ¿verdad? ¿Cómo somos? No solo cuando nos estén mirando, cuando veas la camarita ahí que te está checando, ¿verdad? Ay, me están filmando. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como ¿qué? Como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Entonces aquí encontramos la siguiente característica de un esclavo de Cristo. El esclavo de Cristo procura hacer de todo corazón, de buena gana, la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Hermanos, esta es una iglesia de servidores. Ahorita hay servidores ahí cocinando atrás la comida que vamos a comer. Al rato todo el mundo va a mover cosas, vamos a poner las sillas, nos vamos a servir los unos a los otros. Hágalo de buena gana, como si le estuviera sirviendo al mismo Señor Jesucristo en persona. Eso es la actitud de una persona que es libre del pecado, pero que al mismo tiempo es esclavo de Cristo. ¿Me estoy comunicando? A ver, mira Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo. También para los amos. ¿Eres un supervisor? ¿Tienes mando? ¿Eres líder de algún grupo? ¿Eres pastor? ¿Tienes algún liderazgo? Simplemente eres padre de familia, ya tienes liderazgo. Madre de familia. Hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahí la palabra siervo otra vez es esclavos. Sabiendo que también ustedes tienen un amo. ¿En dónde? En los cielos. Entonces nuestro Señor no solo es nuestro Padre, no solo es nuestro amigo, pero es mi dueño, es mi amo. Yo soy y tú eres un esclavo de Cristo por amor. Por amor. Amén. Mira, hermano, escribí en mis notas, yo no conozco muchos cantos que hablen de la esclavitud, ¿verdad? Como que no es muy popular este tema. Y no vas a escuchar este tema en muchísimas congregaciones. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar de libertad. Dios me hizo libre, Dios me hizo libre. Imagínate un canto que diga, soy esclavo, esclavo, soy esclavo, esclavo. Como que nos dan muchas ganas de danzar, ¿verdad? Soy esclavo, esclavo de mi Señor. No hay cantos de esos. Nos encanta decir, soy libre, puedo saltar, puedo gozar, soy casi libre, puedo casi volar. Cuando cantaba ese canto nada más abría mis alas, me sentía así en la disco cristiana, ¿no? Porque es bien popular eso, pero no hay cantos que hablen de la esclavitud, no son muy populares. A ver, ¿cuántos dicen, quiero ser esclavo tuyo, Señor? No hay muchos, bueno, no conozco muchos. Solo conozco uno. Al rato les digo la letra. Primera de Pedro 2:15 y 16 dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Bueno, un versículo más claro no lo pude encontrar. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa, como un pretexto para hacer el mal. Es que la gente piensa que cuando fuimos comprados con Cristo, ahora sí somos chinos libres. Hermano, cuando un esclavo era comprado por otro, pasaba a ser propiedad del otro. Ya era libre de su viejo amo, pero ahora estaba bajo la jurisdicción y las órdenes de su nuevo amo. Hermano, en esto consiste el evangelio. Por eso las iglesias no están llenas, porque no todos quisieran pagar el precio de ser creyente. ¿Cuál es el precio? Bueno, que ahora el Señor es el que manda.
que ahora no es, ay, es que así lo hacemos en mi familia. No, en mi rancho así lo hacemos. No se ve, allá no se ve mal. Oye, pero Dios lo ve mal. Bueno, pero pues es que yo soy de Colombia. La traigo con los colombianos. No. Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen la libertad, su libertad, como una excusa para hacer el mal. Como hijos obedientes, dice ahí, no se conformen, no tomen la forma a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué dijo Jesús? Como ignoran las escrituras son esclavos, pero cuando la lean conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero antes éramos una bola de, perdóneme, no se ofenda, una bola de ignorantes. Yo era un ignorante de la gracia de Dios. Pero una vez se me reveló, leí, vi y dije, ay, nanita. Y la verdad me hizo libre. Entonces no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo, dice Dios, yo soy santo. O sea, Dios no nos va a pedir algo que Él no está dispuesto a hacer. Por eso envió a Jesucristo, para que nadie le pudiera decir, ay, qué fácil, Dios, tú me estás diciendo que tenga cuidado con esto, que deje aquello, pero tú estás allá arriba, yo estoy acá abajo. Y aquí estoy lidiando los toros, tú estás viendo los toros desde la barrera, yo estoy aquí toreando al toro. No, Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser una criaturita desde pequeña y pasar por todas las edades, pasar por la edad que tú tienes de niño, de adolescente, preadolescente, adolescente, joven y adulto, para que nadie le pudiera decir, tú no me entiendes. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, tratado de esclavizar a cada segundo, a cada momento, porque el enemigo de nuestras vidas sabía que si lograba que Jesús cometiera un solo pecado, Él ya no podría ser la ofrenda perfecta. Su sangre estaría indigna y no podría comprarnos Dios con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero Él venció a cada momento toda tentación. Así que Él dijo, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Ahora, aquí viene el problema, que muchas iglesias cuando escuchan una predicación como esta dicen, no, este cuate está legalista, yo ya no soy esclavo, yo soy amigo de Dios. Hay canciones que hablan de yo soy amigo de Dios, soy un amigo de Dios, no sé cómo dice en español, I'm a friend of God, ¿verdad? Soy amigo de Dios, eso nos encanta cantar. Pero nadie tiene, soy esclavo de Dios. Uy. Pues si Dios me quiso viene a ser libre, Él vino a libertar a los cautivos, ¿por qué me voy a considerar esclavo? No, yo soy hijo de Dios, mi Padre es el Señor. Bueno, sigue leyendo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, sin favoritismos, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra, vamos de pasada. Mi ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de ¿quiénes? ¿Quiénes te enseñaron lo que sabes? Pues tus papitos, tus abuelos, tus tíos, donde viviste, tus tutores. De ellos heredaste la vana manera de vivir, pero fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, no con cosas que se echan a perder, corruptibles, como el oro o la plata. No fueron oro, plata, dólares con las que te compró el Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Es por eso que la Escritura dice que aunque Dios es nuestro Padre, tú debes comportarte con temor y temblor porque le perteneces a Dios. Le perteneces. Hermano, Dios es nuestro Padre, pero al mismo tiempo es nuestro dueño y Señor, nuestro amo. Y nosotros nos hacemos voluntariamente, subrayo, voluntariamente nos hacemos esclavos por amor, hijos obedientes, agradecidos de haber sido rescatados como Sam.
agradecido de que le salvó la vida a esta persona. Hermano, qué maravilloso es llegar a ser amigo de tu dueño. Que tu gerente, que el dueño de la empresa donde trabajas no te considere un simple trabajador, sino su amigo. Wow. Hermano, un hijo de Dios no se pertenece a sí mismo, le pertenece a su Señor. Por eso, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, allá afuera se escucha mucho esta expresión: mi cuerpo es mío y yo hago de mi cuerpo lo que a mí se me da la gana porque yo soy yo me pertenezco a mí mismo. Y la Biblia dice todo lo contrario, que cuando tú te entregas a Cristo, tú ya no te perteneces, tienes un dueño. Por eso dice la Escritura: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Oye, es que esto es tremendo. El mismo Espíritu Santo, estamos hablando de la persona más santa del universo, Dios Espíritu Santo, vive dentro del creyente, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, fue un regalo de Dios. Por eso dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios, versículo 20, los compró a un alto, muy alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿con qué cosa? Con su cuerpo. O sea, presenten su cuerpo, su fuerza, su inteligencia, sus capacidades para el servicio de Dios. Honren a Dios con su cuerpo. No quiero meterme en el dilema del aborto y de todo eso, no se vean por ahí, pero el cristiano sabe que su cuerpo no es de él. Es más, toda su vida no es de él. La Biblia inclusive nos compara, y esa es otra comparación, que somos muertos vivientes. Ah, caray, ¿cómo que somos muertos vivientes? Sí, porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, mi única vida se llama Cristo. Yo morí con Cristo cuando fue crucificado. La Biblia dice que mi viejo yo fue crucificado todavía con Cristo, y el que ahora vive aquí se llama Jesús. Por eso es la diferencia, por eso cambió mi ser, por eso se transformó mi corazón, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, no me pertenezco, no puedo hacer lo que se me da la gana. Procuro hacer la voluntad de Dios. Y a veces me preguntan: ay, ¿por qué tenemos que orar por todo, pastor? Porque hasta donde yo sé, un esclavo no tiene su propia agenda. Hasta donde yo sé, un esclavo no le anda sugiriendo a su amo: oye, ¿y por qué no hacemos esto otro? Ampliemos la cerca, ¿no? Tiremos aquello, hagamos lo demás allá. ¿Qué te parece, patrón? Un esclavo no está dando sugerencias. Un esclavo está escuchando órdenes y poniéndolas, haciéndolo lo mejor posible. Así que Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Hijo, iba muy bien, pastor, ¿verdad? Iba bien, ¿verdad? Iba bien. Este es un versículo fuerte. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Padre, Diosito? Si yo fuera tu Dios, me obedecerías. Padre Santo, si yo fuera su padre, usted no estaría tan feo, dicen ahí algunas mujeres. Hermano, no se vale decir que eres creyente y no hacer la voluntad de tu Señor. Porque si Él te rescató, tú estás agradecido. Por eso la clave, y por eso comenzamos este día cantando: te doy gracias. Cuando tú eres una persona agradecida, te estaban matando, ibas a morir a latigazos, y llega alguien y te compra con la sangre de su hijo, pues lo menos que puedes hacer es decirle: aquí estoy, por el resto de mi vida soy tuyo. Es que la vida cristiana se compara con el matrimonio. No es de que un ratito eres esposo y al día siguiente ya no eres esposo. Cuando tú estás haciendo un voto y te estás comprometiendo, dices: en las buenas, en las malas y en las feas, hasta que la muerte nos separe, y pones un anillo en la mano de tu amado y tu amada. Cuando tú
te conviertes en un verdadero creyente, te casas con Cristo. La gente a veces me pregunta, ¿por qué tiene usted que hablar siempre de Dios y sale todas las cosas de Dios? ¿Es porque usted es pastor? No, no. Es porque me casé con Dios hace 40 años. Me casé con Él. Mira. Mi vida gira alrededor de mi esposa y de mis hijos y de mi familia y ahora de mis nietos y de mi nuera. Se gradúa mi nuera, yo festejo. Es un logro familiar. Entonces, tu vida cambia cuando te casas. Cásate con Cristo. Ya no lo tengas como tu amigo que lo ves ahí de vez en cuando, o como tu novio, llegas los domingos, les das un beso. Estás 2 horas con tu novio y toda la semana no lo vuelves a ver. Sobre todo hablo de mis años, en mi época donde no había celulares. Hoy por lo menos acabas de verlo y a los 5 minutos ya le estás texteando, ¿verdad? Estás ahí con él en el celular. Pero en mi época no. Entonces tenías que aprovechar todo el tiempo que podías cuando estabas con la novia, con el novio. Pero en cuanto decías adiós, te olvidabas y te dedicabas a estudiar o a hacer alguna otra cosa. Pero el día que yo me casé con Vicky, ya no dije, bueno, ahí nos vemos, buenas noches. ¿Verdad que no? Ese día, véngase, somos uno. Mi vida está ligada con la tuya hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué me llaman su Señor y no hacen lo que yo les digo? Cristo nos reclamó también en Mateo 17:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me canta los domingos, aleluya, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino lo voy a traducir, sino el que se ve a sí mismo como un esclavo agradecido, ahora esclavo de Cristo, libre del pecado, amado por Cristo y procura hacer toda la voluntad del Padre de buena gana y de todo corazón. Así que no olvides la oración modelo. Padre nuestro. Y luego dice, venga tu reino y hágase. Pero todavía hay creyentes que dicen, Señor, bendíceme, yo tengo este proyecto y quiero que se haga así y por favor esto. Entonces, cámbiale al Padre nuestro. Mejor di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea mi nombre, venga tu reino y el mío juntos, ¿verdad? Y sea hecha mi voluntad. Amén. En toda la Biblia se nos expresa este concepto, reino. La pregunta es, ¿quién reina en tu vida? Porque aunque los cristianos no somos perfectos y nos equivocamos, el Espíritu Santo que vive aquí inmediatamente te dice, hijo, eso que hiciste estuvo mal, pida perdón. Perdóname, Señor. Esto que hiciste estuvo pésimo. Ora, ayuna, pide, cambia, lee, haz lo que tengas que hacer. Y tú lo haces porque sabes que alguien reina en tu vida. Por eso cuando invitamos a las personas, no las invitamos a una religión, no las invitamos a este grupo llamado, no importa cómo nos llamemos. Esto no es importante, lo importante es Jesucristo. Yo lo que llamo es a las personas a entregarles su vida, a poner bajo el reino de Dios su matrimonio, su casa, su vida, donde Dios sea el que reine, donde se haga su voluntad. A veces la voluntad de Dios no es agradable para nosotros al principio. Hijo, decimos, pero cuando estás agradecido y la haces, aunque sea no de muy buena gana, pero obedeces, descubres que es gloriosa. Descubres que era para tu bien y dices, ay, es que yo no sabía. Pues sí, es que no te lo va a decir el Señor hasta que lo hagas. Él no juega el juego de manipularte, ni te pone la zanahoria para que avances, caballito. No. Dios no quiere manipular, ni su servidor tampoco. Si hoy tú quisieras ser libre y al mismo tiempo ser el esclavo más feliz del planeta, yo te invito a que te pongas de pie todos. Vamos a ponernos de pie un momentito.
Yo no sé cuánto tiempo el Señor te ha estado llamando, y yo entiendo que tú entiendes que no es un juego. Algunos de ustedes son tan sinceros que pues han dicho, es que Cristo lo pide todo. Y sí, sí es verdad. Jesús lo pide todo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y te doy un poquito de vida. No, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Porque los caminos sirven para conectar a dos cosas. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar a decir verdaderamente, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en mi corazón? Pues entonces tienes que decir la siguiente frase: venga tu reino en mi vida y se hecha tu voluntad. Y eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso lo tuve que hacer un día cayendo de rodillas y decirle, ya estuvo, manda tú, gobierna tú mi vida. Yo soy un desastre, gobierna mi vida. Siento del Espíritu de Dios pedirles algo muy loco que casi nunca hacemos en esta iglesia, y es que si quieres entregarle tu vida al Señor, en estas escaleras que algunos llaman altar, pero pues no es un altar, es una escalera, vengas conmigo y dobles tu rodilla en señal de humillación. Y yo volteo para acá porque no me interesa avergonzar a nadie, pero si tú quieres rendirle tu vida a Cristo, y aunque ya seas cristiano, quieres vivir una vida como un esclavo de Cristo, yo te invito a doblar tu rodilla delante del Señor y humillarnos delante del Señor. La mayoría de las iglesias tienen una cruz al frente. ¿Sabes por qué? Porque es el símbolo de la muerte de Cristo y el símbolo donde Cristo se rindió completamente a la voluntad de su Padre. Y aunque no fue nada agradable, Él llegó a ser perfecto y su nombre es enaltecido sobre todo nombre, porque un día decidió hacer la cruel y horrible voluntad de Dios para su vida, pero la voluntad que nos salvó, que limpió nuestros pecados y limpió nuestra maldad. Así que si quieres ser un esclavo de Cristo, yo te invito a hacer algo simbólico y pases aquí al frente conmigo y le digas, Señor, yo me rindo a ti. Si quieres entregarle tu vida al señorío de Cristo, entrégale tu vida, que sea Él tu Rey, que sea Él tu Señor. ¿Quieres esa felicidad? ¿Te sientes amargada? ¿Te sientes amargado? ¿Te sientes que no has realizado? ¿Te sientes que nada te llena? Ven y entrega tu vida al señorío de Cristo. Deja que Él gobierne, deja que Él maneje tu vida. Yo te invito, amigo que nos visitas, hermano que ya tienes mucho tiempo aquí, joven, señorita que conoces los principios de Dios, hoy es tu día de rendición. Parece increíble, pero cuando nos rendimos, cuando soltamos es cuando ganamos. Cuando soltamos es cuando tenemos. Cuando renunciamos es cuando obtenemos. El reino de Dios es así. Si tú te vacías, Él te llena. Si tú te entregas, Él se da a ti. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Ponme esa canción un poquito más fuerte. Sí, Señor, sí, Señor. Hay libertad, solo en tu nombre hay libertad, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. si quieres ser libre, si quieres ser verdaderamente libre, ven a Cristo hoy, ven a Jesucristo hoy, ven a Jesucristo hoy, ven a Cristo hoy. Al que vive,
sí, Señor. Y quedito. Señor, queremos entregarte nuestro corazón. Señor, queremos entregarte nuestra vida. Queremos que tú reines en nuestro corazón y en nuestra vida. Que las decisiones que tomemos sean las tuyas. Que antes de hacer cualquier cosa podamos poner en tus manos todos nuestros proyectos, pidiéndote que se haga solo tu voluntad. Señor, yo te ruego, Padre, tu voluntad es perfecta. Tú sabes lo mejor para mi vida, dile al Señor. Tú tienes lo mejor para mi ser. Hoy me entrego, hoy quiero ser tu esclavo. Cómprame, Señor, cómprame tú, Señor. Rescátame y te serviré. Así le dijo mi esposa cuando estaba muriendo en esa enfermedad. Si tú me salvas, Dios de Martín, yo te serviré, seré tu esclava. Es lo que estaba diciendo. Ya no sabía lo que estaba diciendo, pero Martín, su mejor amigo, le estaba hablando de Dios. Y ella pudo clamar: Dios de Martín, ten misericordia de mí, porque todavía no era su Dios. Y si Dios todavía no es tu Padre Celestial, yo te invito a hacerlo tu Padre. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: perdóname, Señor. He vivido mi vida independiente de ti. He vivido en independencia y tú quieres que yo dependa de ti, Señor. Tú quieres que yo me someta a tus preciosos preceptos, que son fáciles con tu ayuda, que contigo sí se puede hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tu carga es ligera, que tu yugo es fácil, pero es un yugo. Se trata de vivir conectado con Jesús. Oh, Señor amado, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todos los que se consideraron esclavos tuyos en tu palabra. Sí, éramos hijos, somos tus amigos, somos más que vencedores y somos libres del pecado, pero nos sometemos a tu señorío. Tú eres mi Señor. Puedes decirle a Cristo desde hoy: tú eres mi Señor y eres mi Salvador, y sea hecha tu voluntad. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Por qué no oramos el Padre Nuestro en el nombre del Señor? Órelo conmigo, no lo repita como antes lo repetía. Dígaselo de todo corazón. Dígale: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Dile al Señor: no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, líbrame del maligno, porque tuyo es el reino. Tú eres mi Rey, tuya la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, te pertenezco, Señor. Soy tuyo, soy tu propiedad, Señor. Qué lindo, Señor, que tengo un dueño. Oh, estoy seguro contigo, Señor. No estoy a la deriva, Señor. No tengo que arreglarme a mí mismo. No tengo que luchar solo. Tú eres mi Señor. Tú eres el que me indica lo que tengo que hacer a cada paso, Señor. Decidimos en la nueva generación en Cristo ir al paso que tú vas, Señor. Imitarte, hacer tu voluntad, Señor. Sea hecha tu voluntad en mi vida. Venga tu reino. Venga tu reino en mi vida. Amo y Señor, maravilloso amo. Maravilloso amo, maravilloso dueño. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Es libre en verdad al que
Gracias, Señor.